Severino, muy buenos días. Hola Pilar, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues muy contenta de que vamos a tocar este tema de las azoteas verdes. Hoy tan necesario aprender a contribuir un poquito, a poner un poquito más verde esta ciudad, ¿no? Exactamente. Pues las azoteas verdes, la verdad es que buscando en internet dónde estaban los orígenes, bueno, pues se remontan incluso a estos famosísimos jardines colgantes de Babilonia, Wow. Una de las maravillas del mundo antiguo, en fin, Sí. como que hay una historia atrás, pero hoy en día y desde hace unos 30 años o 40, en las ciudades las azoteas verdes son una alternativa hacia, digamos, para contrarrestar un poco cómo la mancha urbana, el cemento, nos está dejando sin áreas verdes en las ciudades. Y además que es un deleite no solo para la vista, sino también para el organismo, ¿no? Que abras tu ventanita y tengas ahí tus plantitas, sí se puede. Sí, claro que se puede. O sea, digamos, para simplificarlo, Sí, claro. la azotea verde es como un gran jardín que tú haces, no es más que eso. Y hay dos maneras de hacerlo. Una, si hicieras una gran jardinera, la cual pues impermeabilizas y pones un sello para que no se penetren las raíces y después le pones tierra o lo llenas de macetas o digamos receptáculos donde pones plantitas. Eso es, no tiene, hasta ahí no tiene mayor ciencia. Es lo que te iba a preguntar, porque a veces hay personas que se les complica esta parte del cuidado de las plantas o saber pues qué hacer, ¿no? Desde lo que dices, desde la impermeabilización. ¿Cuál es el procedimiento para que no falle nada? Pues de hecho hay una norma ambiental de la Ciudad de México desde el año 2007 para la naturación, digamos, ya cuando vas a hacerlo más bien, no solo macetitas, cuando vas a impermeabilizar. Y tiene que ver con algunos factores, ¿no? Si tú vas a hacer esta azotea o esta azotea naturada, tienes que revisar esta norma, seas una persona física o seas una persona moral. Tiene que ver con, impermeabilizar, sellar para que no se penetren las raíces y ver la estabilidad de la estructura, y lo más importante es el peso, porque tú vas a meter tierra, vas a meter macetas, pero sobre todo, y plantas, pero cuando llueva eso se va a potenciar su peso. Claro, Entonces, sí, digamos, no es menor, no tiene mucha cosa técnica, pero el peso sí tiene que ser revisado por alguien que le sepa. Por ahí hablan en la norma de consultar los planos de las estructuras del edificio. Claro. En fin, con un ingeniero que te pueda decir, porque digamos en 1 metro cuadrado tú puedes llegar a incrementar el peso entre 110 y 250 kilos por metro cuadrado, que ya cuando lo ves en el espacio de una azotea ya puede ser mucho, exacto. Salvo ese detalle, lo demás se puede hacer, claro, tiene su cosa de los recursos, ¿no? Pero dependiendo, la azotea la puedes hacer o muy barata o ya muy sofisticada y elaborada, incluso puedes complementarla con muros verdes también, es decir, hay como varios procesos de naturación, del más barato hasta el más sofisticado. Estos muros verdes que dices son los que les llaman jardines verticales, ¿no? Exactamente. Que también le dan otra vista. Que le dan otra vista y que aprovechas al final el espacio en otra dimensión, ¿no? Eso es. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían las plantas? Ahí estamos viendo, mira, los muros verticales, los jardines verticales. ¿Y cuáles serían las plantas más adecuadas para estas azoteas verdes? Pues depende de lo que quieres. Puede ser una azotea muy ornamental, digamos que además de brindar todos los... A ver, sobre todo las azoteas lo que nos dan son servicios ambientales a escala. Nos permiten tener flores y darle un espacio de vida a los polinizadores, ¿no? A las abejas, a los colibríes, ¿no? Claro. Entonces puedes tener ahí flores, puedes tener una combinación también. Y puedes tener hortalizas. Claro, que eso también está muy de moda. Exacto, puedes tener una hortaliza que hoy, digamos, ya es muy sencillo poner tus plantitas de tomate, tu perejil, tus lechuguitas, y esto es fácil de ponerlo en un espacio de azotea verde, te digo, sea en macetitas o sea ya como en una jardinera más profesional. Estamos acostumbrados como que a comprarlo todo en el supermercado. Y no es tan complicado sembrar y cosechar nuestros tomates, nuestra cebolla, los perejiles. ¿Qué requiere? Sí requiere un tiempo, ¿no? Requieres tiempo, requieres un espacio, requieres un poquito de composta como la que hicimos acá la semana pasada, que por cierto le tengo que preguntar a Juan si la ha movido, ¿no? Pero eso, nada más requieres tiempo, pero ojo, también es una actividad que, bueno, nos ayuda con la temperatura del edificio,
¿no? Porque ya, digamos, refracta, ya no absorbe tanto calor, nos ayuda con la humedad, absorbemos carbono, generamos oxígeno, vemos este tema de los polinizadores, o sea, y esto del tiempo es muy importante, puede ser una actividad o individual o colectiva, pero que alrededor de ella se pueden generar espacios de convivencia, no solo entre familias, sino entre vecinos. Digamos, y la onda de los huertos, pues le puede meter un swing colectivo ahí para que pues puedas decir, nos estamos comiendo nuestro perejil o nuestro tomatito, 2 o 3 tomatitos, ¿no? Entonces, en resumen, pues trae muchos beneficios además de la vista, de ver verde nuestra ciudad. Así es, muchos beneficios, bueno, incluso económicos si le ventas a las hortalizas, ambientales, ¿no? Y de socializar una nueva conciencia y de ayudar a que esta ciudad tenga menos calor y más verde. Pues muchísimas gracias, Tomás. Con mucho gusto. Qué gusto que vengas a platicarnos de estos temas, azoteas verdes, en donde pues ya escucharon, podemos sembrar lo que nosotros queramos, pueden ser hortalizas para cocinar con nuestra propia cosecha, qué increíble, ¿no? En una ciudad. No, y se hace, ojalá algún día podamos salir a recorrer ejemplos porque esto ya lleva un rato. Sí, por supuesto. O bueno, también flores o lo que usted prefiera sembrar en sus azoteas verdes.